Buen día, mi nombre es Rodolfo Alberto Hernández Murillo, número control 2421-1700. El día de hoy voy a presentarles de la materia termodinámica. La clave es EM1034. El docente de esta materia es Claudio Armando Arroyo López. Soy del salón 406 del paquete cuarto A. La presentación del día de hoy será de gases ideales y sustancias puras de la materia termodinámica, como ya había comentado. En esta presentación, lo que vamos a encontrar en el transcurso de la presentación son algunas ecuaciones de estado y algunos análisis de los procesos. También vamos a encontrar calores específicos, energías internas y entalpía, sustancias puras y sus fases. También fases de los gases y principio de Avogadro. Vamos a encontrar también el factor de compresibilidad y ecuaciones de estado y también los diagramas de cambio de fases. Para iniciar esta introducción a los gases ideales, la definición de un gas ideal o así es: un gas ideal es en el modelo teórico que describe un gas sus propiedades se relacionan de una manera tan sencilla. Esto pudiera ser asumiendo que las moléculas que tienen entre sí no tienen volumen propio o que no existen fuerzas entre ellas, fuerzas de atracción o repulsión, como conocemos de los líquidos, sólidos o su efecto aquí en los gases. Unos postulados de la teoría cinética molecular. En primer punto tenemos las moléculas puntuales. Su volumen es insignificante en comparación con el volumen total del gas. En segundo lugar, tenemos sin fuerzas. Esto quiere decir que no existen fuerzas de atracción ni repulsión entre las moléculas. Como ejemplo, en, el, en un sólido que sería el hielo, las moléculas del agua se están empujando y en el sólido, en el líquido se están atrayendo. Y en el gas, pues aparece que no hay fuerzas. En tercer lugar, tenemos las colisiones elásticas. Las colisiones son perfectamente elásticas. Esto nos dice que sin una pérdida de energía cinética. En cuarto lugar, tenemos un movimiento aleatorio. ¿Qué es esto? Las moléculas se mueven de una forma constante y a altas velocidades. En quinto lugar, tenemos la proporcionalidad térmica. Esto quiere decir que la energía cinética media es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Unas características fundamentales de los gases ideales serían la simplificación o el comportamiento de los gases. También pudiera ser el pilar fundamental para el análisis termodinámico y también las bases para poder entender los gases reales. Ok, ¿qué tenemos a continuación? Las leyes fundamentales de los gases. Aquí tenemos cuatro leyes. Estas leyes unifican en una sola ecuación la descripción del comportamiento de los gases ideales. ¿Qué es esto? Como primera ley tenemos la ley Boiler. Esto nos trata de decir o explicar que la presión y el volumen son inmensamente proporcionales. Y tenemos la fórmula: P subíndice 1 por V subíndice 1 es igual a P2, P subíndice 2 y V por V subíndice 2. Esto que la temperatura y calidad de gases es constante. En segunda ley que tenemos aquí es la ley de Church. Esta ley dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Esto nos dice que la V subíndice 1 sobre T subíndice 1 es igual a V subíndice 2 sobre T subíndice 2. Esto nos dice que la presión y la cantidad de gas son constantes.
En la tercera ley, ley de Gauss-Lussac, nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. P subíndice 1 sobre T subíndice 1 es igual a P subíndice 2 sobre T subíndice 2. Esto nos explica que el volumen y la cantidad de gas son constantes. Y por último, la cuarta ley fundamental de los gases es el principio de Avogadro. ¿Qué es el principio de Avogadro? Es el volumen y la cantidad de gas que son directamente proporcionales. V subíndice 1 sobre N subíndice 1 es igual a V subíndice 2 sobre N subíndice 2, que es la presión y la temperatura constante. Estas cuatro leyes nos unifican en una sola ecuación la descripción del comportamiento de los gases ideales. Y más a continuación les vamos a decir cuál es el significado de las constantes para que puedan comprenderlo de una mejor manera. Ahora la siguiente. Ok, aquí tenemos la ecuación del estado de gas ideal. Aquí tenemos P por V es igual a N por R por T. Ok, las principales variables es la P, que es la presión absoluta, que se puede medir en pascales. La siguiente variable que tenemos aquí es la V, que es el volumen, que esto lo podemos medir como en metros cúbicos. Ejemplo, cualquier cosa tiene un volumen. Yo puedo tomar una caja y tiene un volumen. Tiene un volumen. Tiene altura, profundidad, un volumen. Ahora, cantidad de sustancias, la N es la cantidad de sustancias en mol. Ahora, tenemos la R, es la constante universal. 8.1 8.314 joules o mol por K. Y por último de las variables, pero no la menos importante, tenemos la temperatura absoluta, que normalmente están las que conocemos, la Celsius, Fahrenheit, Rankine, pero la temperatura absoluta normalmente la utilizamos aquí con la letra K, que serían los kelvins. Ahora tenemos de este otro lado, tenemos las formas alternativas. ¿Qué es esto? En las formas alternativas tenemos usando la masa, que es la sigla M, que es más que nada una fórmula que es P por V es igual a N R particular por T, donde R particular es R, la constante de velocidad universal, la constante universal, perdón, sobre M, sí, sobre M. Y usando el volumen específico, que, que sería V, que sabemos que es metros sobre metros cúbicos, o también pueden ser kilómetros cúbicos, centímetros cúbicos, o la unidad que queramos utilizar, sabemos que, ¿cómo se puede decir? Que es P por V es igual a R particular por T, donde V es igual al volumen en metros cúbicos sobre M. Ok. Y sabemos que la ecuación es válida para gases ideales en condiciones de baja presión y alta temperatura. Ok, aquí a continuación tenemos el análisis de procesos en gases ideales. Tenemos también 4 puntos. Tenemos los procesos isotérmicos, procesos isobáricos, procesos isocóricos y los procesos adiabáticos. Ok, en el primer
proceso de los análisis de procesos en gases. El primer es proceso isotérmico. La constante en este proceso es la temperatura. La temperatura. La relación P por V es igual a la constante de la fórmula que ya habíamos visto antes de P subíndice 1 por V subíndice 1 es igual a P subíndice 2 por V subíndice 2 de las constantes que ya mencioné en su momento. Esto, en este proceso isotérmico, nos dice que produce de presión y volumen constante. Otra vez, producto de presión y volumen constante. A mayor presión, menor volumen. Es como si imaginamos en un tanque de gas. Tenemos mayor presión y el volumen es constante. Y a mayor presión, menor volumen. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo entre sí mismo. Ahora, el segundo análisis que tenemos aquí es el proceso isobárico. La constante es la presión, que sabemos que es en pascales. La relación es V sobre T, igual a la constante. V subíndice 1 sobre T subíndice 1 es igual a V subíndice 2 sobre T2. Esto nos dice que el volumen directamente proporcional a la temperatura. O sea que esto va a tener proporcionalmente una igualdad. Ok, en el siguiente análisis de proceso isocórico, la constante es el volumen, que sabemos que metros cúbicos, centímetros cúbicos, anyway. La relación es P sobre T, que es la constante. P subíndice 1 sobre T subíndice 1 es igual a P subíndice 2 sobre T subíndice 2. Presión directamente proporcional a la temperatura. Igual que en el proceso isobárico, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, aquí la presión es directamente proporcional a la temperatura. En el cuarto proceso, el proceso adiabático, de carácter Q es igual a cero, que ninguna transferencia de calor. Relación P por V elevado a la Y es igual a la constante. P subíndice 1 por V subíndice 1 elevado a la Y es igual a P subíndice 2 sobre por V subíndice 2 elevado a la V. Oye, esto nos quiere decir que el cambio de energía interna por trabajo es el coeficiente adiabático. Y a continuación, mi compañero Fabián les comentará sobre los calores específicos de gases ideales. Ya viene de las relaciones, definiciones, y después de mi compañero Fabián, continúa mi compañero Ian. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que hayan comprendido. Hasta luego. Mi nombre es Edgar Fabián Serrano Jorques, mi número de control es 2421-1675 y dándole continuidad a mi compañero anterior voy a hablar sobre los calores específicos de gases ideales. Empezando con las definiciones, tenemos que el calor específico a volumen constante es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de gas ideal en un grado, manteniendo el volumen constante. Y en el calor específico a presión constante es viceversa. Es la necesaria para elevar la temperatura de un mol de gas ideal en un grado, manteniendo la presión constante. Bien, aquí tenemos la relación Mayer, que es Cp es igual a Cb más R, que es presión constante igual a la presión, al calor específico a presión constante igual a el calor específico a volumen constante más R, que R vendría siendo la constante universal de los gases ideales, que este equivale a 8.314 joules, o sea, hace mol por K. Ok. Continuando con la energía interna y la entalpía,
la energía interna se interpreta con una U. La energía interna solamente depende de la temperatura, o sea, quiere decir que U es igual a U por temperatura. La energía interna quiere decir que es una energía, se puede decir que es la energía total almacenada en el gas. Okay, tenemos la relación diferencial, donde el diferencial U es igual a Cv por dt, y esto se aplica en la fórmula donde la diferencia, la entalpía U es igual a U2 menos U1, que esto es igual a la integral de la temperatura 1 por Cv por la temperatura en diferencial de temperatura respecto a temperatura. En casos especiales donde Cv es constante, tenemos que la diferencial de energía interna es igual a Cv por la diferencia de temperatura. En cambio de la entalpía, tenemos que la definición es entalpía es igual a la energía interna más la presión por volumen, que para un gas ideal es entalpía es igual a la energía más el número de moles por la constante para gases, la constante universal para gases por temperatura. Que también hay que recalcar que pues, la entalpía solamente puede depender de la temperatura. Y abajo tenemos la fórmula para cambios de entalpía, que es igual a entalpía, bueno, a la diferencia de energía más la diferencia de presión por la diferencia de volumen. En casos especiales donde es constante, es entalpía, diferencia de entalpía es igual a Cp por la diferencia de temperatura. Para ambos casos, para hacer cálculos y identificar más rápido, el problema es identificar cuáles son nuestras constantes. Bien, continuando con el factor compresibilidad, tenemos que el factor compresibilidad representado con una Z es una propiedad termodinámica adimensional que cuantifica la desviación del comportamiento de un gas real con respecto al comportamiento de un gas ideal. Quiere decir que esto nos ayuda a saber que, por ejemplo, si tenemos un gas, queremos saber la desviación, el qué tanto se desvía del rango de un comportamiento que debería ser de un gas ideal. Entonces tenemos que la interpretación de un gas ideal, que es cuando Z es menor que 1, tenemos que el volumen de molar es menor que el de un gas ideal a presiones bajas a moderadas, donde las fuerzas de atracción intermoleculares dominan. Cuando Z es mayor a 1, el volumen molar mayor que es mayor que el de un gas ideal a altas presiones, donde las fuerzas de repulsión intermoleculares son significativas. Y tenemos las condiciones de aplicación donde un comportamiento debe ser ideal, que es cuando se aproximen a un comportamiento donde Z se aproxima a 1 en condiciones de baja y alta presión, y en viceversa pues sería cuando se sale del rango de 1, cuando Z es menor. Ecuación de estado corregida. La ecuación de estado para un gas real utilizando Z se expresa como presión-volumen es igual a compresibilidad por el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Bueno, cabe resaltar que el valor de la compresibilidad puede determinarse experimentando a partir de gráficos generalizados por los que se relacionan Z con presión y temperaturas. Las ecuaciones de estado para gases reales, bueno, estos son para gases reales donde se desvía un comportamiento que no es ideal bajo ciertas condiciones. Estas ecuaciones son las que corrigen algunas predicciones de gases ideales para resultados más precisos. Tenemos la ecuación de Van der Waals que se propuso en 1873 y esta corrige la presión debido a las fuerzas de atracción intermoleculares que reducen la presión observada. Tenemos otras ecuaciones de estado como la ecuación de Redlich-Wong que mejora la representación de gases reales, especialmente a bajas temperaturas. La ecuación de Penck-Robinson que es similar a la de Redlich-Wong con mejores predicciones para temperaturas cercanas a la crítica.
Sustancia puras y sus fases. Bien, una sustancia pura es aquella que posee una composición química fija y homogénea en toda su extensión. Algunos ejemplos comunes es el agua, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y el amoníaco. Las fases de una sustancia pura son 6. Tenemos un líquido comprimido, la mezcla líquido-vapor, vapor sobrecalentado, líquido saturado, vapor saturado y fluido supercrítico. El líquido comprimido es aquel que no está a punto de vaporizarse. Su temperatura es menor que la de la temperatura de saturación. La temperatura de saturación quiere decir cuando es la temperatura antes de llegar a un cambio de fase. La mezcla líquido-vapor es la región donde coexisten en equilibrio las fases líquidas y gaseosas que se encuentran entre las líneas de líquido y vapor saturado. Es decir, es cuando tenemos un líquido y va a pasar de líquido a vapor, o sea, cuando va a llegar a su punto de, bueno, casi llegar a su punto de saturación. El vapor sobrecalentado es aquel que no está a punto de condensarse, su temperatura es mayor que la temperatura de saturación. En líquido saturado tenemos que el líquido está a punto de vaporizarse y cualquier adición infinitesimal de cualquier calor iniciará la vaporización, o sea, hace que o sea, es como la parte más crítica, se podría decir, del líquido a punto de ser vaporizado. El vapor saturado es el vapor que está a punto de condensarse. Cualquier pérdida de calor causará que se condense parte del vapor. Y el fluido supercrítico es el estado de la materia que alcanza por encima del punto crítico donde las fases líquidas y gaseosas se vuelven indistinguibles. Es decir, que pues pasa su temperatura de saturación está por muy encima de la que debería de ser. Bueno, ahora me toca a mí exponer y mi nombre es Ian Aciel Ramos Doñuelos con el número de control C2221-2269 y me tocará primero hablar sobre los procesos de cambio de fase. En el proceso de cambio de fase nos encontramos con la temperatura y la presión de saturación, en donde ambas se llevan mucho de la mano, ya que la temperatura de saturación nos habla de la temperatura a la cual una sustancia pura cambia de fase a una presión dada. Y en caso de la presión de saturación, tenemos que es una presión a la cual una sustancia pura cambia de fase a una temperatura dada. Entonces, como podemos observar, tenemos ahí un pequeño ejemplo, el cual nos dice que para el agua, a 101.325 kilopascales, la temperatura de saturación es de 100 centígrados. En cambio, cuando es de temperatura a presión, pues tenemos que para el agua a 100 centígrados, la presión de saturación es de 101.325 kilopascales. Entonces ahí podemos ver la relación que tienen una con otra y cómo es que se llevan mucho de la mano. Ahora voy a explicar acerca del concepto de calidad, ya que si me pongo a hablar primero sobre el cálculo de propiedades de mezcla saturada, pues podemos observar que en la ecuación donde sale x, este, pues va a significar la calidad de la mezcla. Entonces tenemos que la calidad se define como la razón entre las masas de vapor y las masas totales de la mezcla. Entonces x es igual a masa de vapor sobre masa total. Y tenemos que la calidad varía de 0, siendo el líquido saturado, a 1, siendo ya un vapor saturado. Y solo tiene significado dentro de las regiones de mezcla líquido-vapor. Podemos ver que aquí tenemos esta como representación de la calidad, en donde nos damos cuenta que la parte verde, que es lo de la izquierda, que es igual a 0, pues nos quiere representar que es un líquido saturado. En cambio, la parte de la derecha, que es naranja, nos habla sobre el vapor saturado. Entonces, el 0.25 todavía se puede considerar un líquido saturado. El 0.5 va entre un poco de las combinaciones de ambas y el 0.75 ya se está acercando más a la parte de un vapor saturado.
Entonces, regresando a lo del cálculo de propiedades de mezclas saturadas, tenemos que para calcular cualquier propiedad específica, en este caso pues Y, de una mezcla saturada, se utiliza la siguiente fórmula. Y podemos ver que eh, la propiedad específica es igual a la propiedad del líquido saturado más la calidad por propiedad de vapor saturado menos la propiedad de líquido saturado. Entonces por eso fue que resalté que primero iba a explicar acerca del concepto de calidad, ya que ahí podemos en la fórmula encontrar pues esa incógnita, ¿no? Y pues para utilizar la fórmula ocuparíamos sacar primero pues la calidad. Ahora tenemos los diagramas de propiedades. Podemos ver que tenemos tres tipos de diagramas que nos representan el comportamiento de sustancias puras durante los cambios de fase. El primer diagrama nos habla sobre la presión y temperatura, en donde la curva roja, en la parte de rojo, que podemos observar aquí, separa el líquido y el vapor, y la parte azul, que es todo esto, nos habla acerca de la división entre líquido y vapor, mientras que la parte verde, que ya es lo que sale después de la división de líquido y vapor, pues es cuando se separa el sólido y el líquido. Entonces todo este, empieza siendo sólido y vapor, llega a la división de líquido y vapor y termina saliendo, por así decir, sólido y líquido. Y podemos observar que esto de aquí es el punto triple donde se convergen las tres curvas, por así decir. Ahora tenemos el diagrama de presión-volumen. En este diagrama, la línea de evaporación muestra la relación entre la presión y el volumen específico, y la región de mezcla de líquido-vapor aparece como una línea curva. Y por otro lado tenemos el diagrama de temperatura-volumen, donde nos podemos encontrar que se muestra la relación entre temperatura y volumen específico, y el punto crítico con el punto triple se representan claramente. Entonces podemos ver que, como mencioné anteriormente, la presión y el volumen, y la presión y la temperatura se llevan de la mano y ambas se pueden combinar, por así decir, con el volumen, perdón. Ahora hablemos acerca de las tablas de propiedades termodinámicas. Las tablas de propiedades termodinámicas son herramientas esenciales para obtener datos precisos de sustancias puras en diferentes tipos de estados. Empezando con las tablas de saturación, tenemos que este, listan propiedades del líquido y vapor saturado a diferentes temperaturas o presiones. Se incluyen volúmenes específicos, energías internas, entalpías y entropías. Y por último se indican diferencias entre valores de vapor y líquido saturado. Por otra parte tenemos las tablas y vapores sobrecalentados, en donde contienen propiedades cuando la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Se necesitan dos propiedades intensivas independientes para definir el estado, y a menudo son más extensas que las tablas de líquido comprimido, que es la que voy a hablar a continuación. Que en esas tablas de líquido comprimido nos hablan que representan propiedades cuando la presión es mayor que la presión de saturación, o bien cuando la temperatura es menor a la temperatura de saturación. Y pues nos dicen, ¿no? Que a menudo no son tan extensas como las tablas de vapor sobrecalentado, fueron las que expliqué anteriormente. Y pues aquí tenemos unas determinaciones del estado, de líquido comprimido, mezcla de líquido-vapor y vapor sobrecalentado. Son como unos tipos de condiciones más que nada. Ahora vamos a hablar sobre el manejo y aplicaciones de las tablas, ya que se puede ver que las tablas tienen un montón de secciones, pues, y más que nada para entender el tipo de comportamiento, vaya, o saber en qué momento específico se pueden utilizar. Empezando con la metodología para determinar los estados, tenemos que con dos propiedades independientes de presión o temperatura, es fácil identificar la región de saturación.
Nos sirve para comparar los valores de saturación, nos sirve para clasificar según la región, ya sea líquido comprimido, mezcla de líquido-vapor o vapor sobrecalentado. Y se suelen utilizar tablas correspondientes a cada región. Por otra parte tenemos la interpolación. Las tablas termodinámicas proporcionan datos en puntos discretos, por lo que se necesita interpolar para estimar el valor entre ellos. Tenemos aquí una pequeña fórmula para la interpolación lineal, en donde y menos y1 sobre y2 menos y1 es igual a x menos x1 sobre x2 menos x1. Esto se utiliza para, esto se utiliza comúnmente para encontrar propiedades a temperaturas o presiones intermedias. Y por último tenemos los cálculos de las propiedades. Tenemos las regiones monofásicas, donde se leen directamente las tablas de dos propiedades intensivas independientes que definen el estado, y la región de mezclas líquidos, en donde eh, se utilizan para determinar propiedades específicas. Y aquí tenemos la fórmula que anteriormente expliqué, que es lo de las propiedades de las mezclas saturadas. Y pues aquí tenemos unos ejemplos en donde está el estado dado, la región y las propiedades. Ya por último, para concluir con esto, pues voy a dar una breve conclusión en donde tenemos los gases ideales y las sustancias puras. Empezando pues con los gases ideales, es el modelo simplificado con una ecuación de estado PV es igual a nRT, donde las propiedades energéticas dependen exclusivamente de la temperatura. En cambio, las sustancias puras presentan transiciones de fases complejas, representadas en diagramas de propiedades y cuantificadas mediante tablas termodinámicas. Y tenemos las aplicaciones y consideraciones. Tenemos que la elección de modelado depende de las condiciones del sistema y el nivel de precisión requerido. Y para bajar presiones y altas temperaturas, los gases ideales proporcionan resultados precisos. En cambios de fases y condiciones extremas se requieren el uso de tablas de propiedades termodinámicas. Entonces, pues si nos damos cuenta, todo va como relacionado. Y los criterios de selección de modelos, tenemos las condiciones del sistema, que la presión y temperatura relativa al punto crítico, nivel de precisión, donde el grado de exactitud requerido en los cálculos, y la disponibilidad de datos, que son las ecuaciones de estado versus las tablas de propiedad. Y esto ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y nos vemos.